El trabajo con, desde y para la comunidad. Hablemos primero de comunidad. ¿Qué es comunidad? De acuerdo a la NEM, de acuerdo a este documento, si hablamos de comunidad, debemos pensarlo. En nuestra función docente, en nuestra función directiva, debemos pensar que es el elemento central que integra y da sentido a las relaciones pedagógicas que se llevan a cabo en y desde la escuela, con el propósito de favorecer experiencias formativas situadas y de interés para quienes participan en los procesos educativos. Si seguimos dando clases, maestros, tipo rellenen el libro, encargo tareas, número de trabajos es el equivalente a tu nota final, aparte te voy a aplicar un examen. Si seguimos así, maestros, seguimos en el paradigma neoliberal. No le estamos entendiendo a la NEM. Porque la comunidad, maestros, como en el plano didáctico, en mi función docente, en mi intervención docente, la comunidad es el elemento central, es el pegamento que integra la pedagogía en el aula y el favorecimiento de los aprendizajes significativos que deben tener los alumnos. En la comunidad el puente entre mi intervención en el aula, la realidad del alumno y qué tan significativos son los aprendizajes que se desarrollan a partir de esta relación. Entonces, la comunidad es vista así. Actúa como núcleo integrador de las relaciones pedagógicas, brindando un sentido profundo a las actividades educativas al conectarlas con la vida real, las necesidades e intereses de estudiantes y familias. Esto es importante, maestros. Si la escuela no transforma, no es escuela. ¿Ok? La educación debe transformar. La educación que se propone en el aula en el marco de la NEM debe transformar. Lo que se gesta en el aula, hablando del conocimiento que se crea y se co-crea, debe servirles para algo real, no solo para tener apuntes a más no poder, no solo para memorizar y luego en un examen. Y muchos docentes y padres de familia tienen razón al decir, ajá, pero si abandonamos estas prácticas de memorizar y de contestar exámenes, cuando vayan a la prepa les aplican examen de ingreso, los maestros aplican exámenes para evaluar cada parcial, le llaman ahí. Sí, la buena noticia es que los maestros en media superior también ya están trabajando con la NEM y les está costando mucho, porque la mayoría de sus docentes de alguna manera no tienen una formación pedagógica, son más especialistas en áreas específicas que se requieren en el nivel medio superior, pero ya están trabajando también para articular educación básica con media superior. Y otros dicen, bueno, pero es que en la UNAM, en la UB o en otras universidades públicas de renombre, les piden presentar un examen. Correcto, esto es real, es totalmente real, pero ya las autoridades oficiales están trabajando para que esta situación vaya cambiando. Así que nosotros vamos transitando con paso lento pero seguro, comprendiendo estos ideales de la NEM e intentando cambiar nuestras prácticas pedagógicas en el aula de manera paulatina, maestros. Esto no crean que es de la noche a la mañana, es un proceso, pero entre más le entienda el proceso, entre más lo comprenda y entre más vaya aplicando elementos muy puntuales de esta nueva escuela mexicana, mejor iré transformando también mis prácticas pedagógicas y fortaleciendo mi perfil profesional. La comunidad, maestros, promueve el desarrollo de experiencias formativas situadas, es decir, aprendizajes que están profundamente enraizados en el contexto social, cultural y ambiental de los estudiantes, haciéndolos más relevantes y más significativos.
La escuela, al formar parte de la comunidad, se convierte en un lugar donde se construyen. Esto es importante, maestros. Creemos que en la escuela los maestros ya todo lo saben, solamente imparten ese conocimiento, ¿ok? En la nueva escuela mexicana se construyen esos conocimientos. Los que ya existen nos sirven de base y generamos nuevos conocimientos, nuevos puntos de vista, nuevas argumentaciones. También los conocimientos que ya se conocen en la escuela se resignifican. ¿Y cómo se pueden resignificar, maestros? Desarrollando pensamiento crítico en el alumno. ¿Recuerdan las técnicas que les di de evaluación? SQA, la bitácora de Cole, el semáforo de la metacognición. Bueno, es así, con ese tipo de preguntas, que podemos resignificar los conocimientos ya establecidos. Porque históricamente nos decían, esta ecuación de primer grado se soluciona con estos 3 pasos y nada más. Y en la actualidad sabemos que hay N cantidad de métodos, hay propuestas también de los alumnos y deben ser aceptadas, maestros. Deben resignificarse, ¿ok? Se resignifican y construyen entonces conocimientos, saberes, valores, normas y prácticas, permitiendo una educación que es al mismo tiempo transmisora, pero también, maestros, transformadora de la cultura, ¿ok? También la propuesta curricular que está basada en la comunidad enfatiza el sentido social de los procesos educativos, alejándose de visiones centradas en el individualismo. Esta es una de las razones por las que la nueva escuela mexicana no está de acuerdo con los concursos, ya lo habíamos comentado. No está de acuerdo con la meritocracia, tal vez. No está de acuerdo con seleccionar a los mejores alumnos para la Olimpiada de Matemáticas, para la banda de guerra, para la escolta. Esas prácticas, maestros, ya no caben en la nueva escuela mexicana. ¿Que todavía se hacen? Por supuesto. Pueden haber 2 razones. O no se le está entendiendo todavía a la NEM, o las autoridades oficiales tampoco la han entendido y siguen exigiendo que existan esos concursos. Ahí ya no es nuestra culpa como docentes. Bueno, ya no es mi culpa, ¿ok? Yo estoy apegándome a lo que dice la NEM, pero si se van a hacer concursos, magnífico. Yo participo porque forma parte de mi función, pero hay que dialogarlo en CT. A lo mejor no conocemos esto, entonces hay que dialogarlo, hay que llegar a puntos de acuerdos, hay que resignificar ese conocimiento. Si lo hacemos, también podemos hacer el mismo ejercicio en clases. En cambio, plantea la construcción de un sentido de comunidad, de transformación de la realidad, promoviendo experiencias formativas que contribuyan al bien común, no al bien individual, según estas ideas. ¿Ok? El enfoque comunitario en la educación, maestros, busca fomentar la participación activa, subrayo activa, de estudiantes y familias en el proceso educativo, incentivando el conocimiento compartido, la transformación colectiva de situaciones o problemas identificados en la comunidad. ¿Ok? Hacer comunidad, hacerlo de manera participativa, ir aportando ideas y propuestas para ir disminuyendo las problemáticas comunes y que dé como resultado, pues el hecho de que tengamos un bien colectivo, una solución para todos. Bueno, acciones formativas, maestros, que podemos nosotros llevar a cabo para integrar la comunidad en la planeación didáctica y, por supuesto, en la construcción de programas analíticos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, desarrollar estrategias didácticas que respondan a situaciones o problemas de interés para la comunidad escolar, utilizando contenidos de los campos formativos y los ejes articuladores para diseñar estas estrategias. Entonces, estas estrategias didácticas, maestros, pueden, bueno, la que se propone
en la nueva escuela mexicana tiene que ver con la elaboración de proyectos comunitarios. Entonces, si yo desarrollo dentro de esos proyectos comunitarios estrategias didácticas que apunten a la resolución del problema, donde los alumnos sean protagonistas, donde haya diálogo, donde puedan intervenir también las familias, referentes de la comunidad, autoridades escolares, municipales, estaremos integrando a la comunidad en la planeación didáctica. Si, si elaboramos los programas analíticos, ¿ok? Los debemos elaborar considerando necesidades, motivaciones, expectativas de la comunidad educativa. Debemos incorporar contenidos que se consideren necesarios a partir del codiseño de contenidos y la construcción de estrategias orientadas a la planeación didáctica. ¿Ok? También, maestros, otra acción formativa, integrar la comunidad en las prácticas educativas. Esto es muy factible en el nivel de preescolar y primaria baja. Después, de alguna manera, va disminuyendo también el compromiso de participación de los padres y madres de familia. En el caso de adolescentes, a veces hasta les da pena hacer actividades con sus papás, con sus mamás, pero bueno, la nueva escuela mexicana nos faculta para seguir haciendo este tipo de actividades. Podemos sugerir maneras de desarrollar experiencias formativas que se enfoquen en el bienestar de la comunidad local, regional, nacional o global. También podemos proponer acciones formativas que vinculen lo que se aprende en la escuela con las situaciones y necesidades del contexto local, regional y global, buscando comprender y transformar estas situaciones en favor del bienestar colectivo. Otra vez esta idea, maestros. Lo que se aprende en la escuela se aplique en su realidad, que sirva para algo. Habrá procesos de desarrollo de aprendizaje abstractos, como química, física y matemáticas, que todavía no tenemos la habilidad, porque esto es una realidad, no tenemos la habilidad como maestros para vincular la realidad con esos PDA, que son más abstractos. Por ejemplo, cómo vincular una ecuación de segundo grado por el método de fórmula general con parte de la realidad del alumno. Es complicado. Ha de haber situaciones, pero esas mismas habilidades, bueno, esas habilidades tenemos que desarrollarlas como maestros para darles respuesta. ¿Esto para qué me sirve en la vida cotidiana? Bueno, está presente en estas realidades, en estas situaciones. Podemos utilizarlo en casos como este, ¿ok? Bien. Ejemplo, maestros. Ejemplo de estas estrategias, de estas acciones formativas. Fíjense bien. Identificamos una problemática comunitaria como un primer paso. Entonces, la comunidad escolar identifica la atención primaria de salud como una preocupación prioritaria, dado el acceso limitado a servicios de salud y medicamentos, y el impacto de enfermedades como la gripe o malestares estomacales en la asistencia escolar. ¿Es una realidad? ¿Ocurre en tu escuela, en tu futura escuela? Probablemente, probablemente. Es una situación que sí hemos visto, que hemos padecido, ¿ok? Ahí tenemos una problemática comunitaria que nos compete a todos como comunidad escolar. Entonces, en un segundo momento, recopilo información y de recopilación de información y saberes locales. Entonces, recopilamos opiniones, saberes y prácticas sobre la salud dentro de la comunidad, incluyendo el uso de remedios caseros basados en plantas y frutos, y la experiencia de personas con conocimientos en medicina tradicional y moderna. Ahí estamos haciendo esa vinculación, maestros, de la comunidad con la planeación didáctica. Estamos trabajando de y para la escuela. ¿Okay? Estamos trabajando con y para la escuela. ¿Okay? Desde la escuela, con la escuela y para la escuela, para la comunidad. Entonces, en un tercer momento, lo que hacemos es desarrollar acciones formativas en diversos escenarios. Por ejemplo, en el aula,
Los grupos escolares recopilan, analizan información relevante sobre la problemática de salud, caracterizando las enfermedades más recurrentes, las poblaciones afectadas, la evolución histórica de estas enfermedades en su comunidad. Actividades en el aula, ¿ok? Gestión de la información, fuentes confiables, libros de texto, artículos, videos, tutoriales, entrevistas. Bueno, vayamos a la escuela. Se organizan actividades para presentar y discutir los hallazgos con toda la comunidad escolar, promoviendo un diálogo sobre la situación de salud y posibles soluciones. Ahí tenemos. Y en la comunidad, que es otro escenario, se plantea ahora un encuentro con las familias y otros miembros de la comunidad para dialogar sobre la problemática de salud, con el objetivo de reconocer tanto el problema como posibles acciones para transformar la situación. Vean la diferencia, maestros, de acciones formativas en diversos escenarios versus una clase tradicional. A ver, el tema de hoy es enfermedades virales. ¿Ok? Abran su libro. Busquen el concepto de enfermedades virales. Busquen cuáles son las más comunes. Y a partir de ahí hagan un mapa conceptual. Me lo entregan, lo recibo en 30 minutos. Firmo. Ahora hagan una maqueta de un hospital donde están atendiendo estos. No tiene ningún sentido, maestros. ¿Ok? En cambio, fíjense de dónde partimos. Partimos de un problema común que nos aqueja a la comunidad escolar. Luego, recopilamos información no solo de los libros de texto, sino también de saberes locales, la medicina tradicional. Dialogamos con, pues, aquellos que se dedican a curar también con una forma tradicional ancestral. Una vez hecho esto, bueno, en el aula recopilamos información de la que ya utilizamos, de los libros de texto, perdón, artículos, videos, etcétera. De ahí organizamos algunos debates, algunos foros en la escuela, en el escenario escolar, con otros grupos, con otros actores de ahí de la comunidad escolar. Y luego en la comunidad, no propiamente vamos a ir a la comunidad, se refiere a que vinculemos, bueno, llevemos a la escuela, al aula, al domo escolar, se hagan pláticas, pero ahora estén presentes líderes comunitarios, referentes de la comunidad, madres y padres de familia, algunos. Y podemos invitar también a personal de salud para que haya ese contraste, ese diálogo, ese debate. Y listo, maestros. Son acciones formativas. En ningún momento estoy fiscalizando a mis alumnos. En ningún momento lo más importante es el número de trabajos que tengan en su libreta. Lo que pretendemos es que la educación y las acciones formativas transformen a la comunidad. De eso se trata, maestro. Bien, en un último momento implementamos ya los proyectos concretos. Como parte de las soluciones propuestas, se considera la instalación de un huerto de traspatio en la escuela para su uso comunitario, donde se cultivarían plantas con propiedades medicinales. Este proyecto involucra la participación activa de estudiantes, docentes, familias y otros miembros de la comunidad en todas las etapas, desde la planificación hasta el mantenimiento y uso del huerto. Vean la diferencia. Estos 4 pasos, maestros, así sinceramente forman parte de un proyecto formativo. Tranquilamente. Hago mi diagnóstico, identifico el problema, recopilo saberes, vinculo esos saberes en 3 escenarios, aula, escuela, comunidad, y empiezo a, ya derivado de todos estos ejercicios, estas acciones formativas, ahora sí concretamos el proyecto. Hacemos un huerto, hacemos recetarios, hacemos tutoriales. En fin, hay muchas maneras de promover soluciones o propuestas de solución a la problemática identificada. Eso es la nueva escuela mexicana. Metzti no nana, tonati no tata, huanquia huacteco, no yolinis nemaca. La luz de una vela revela las puertas a las voluntades formadas de piedra hasta la oscuridad. Tema mi flecha, mi mano.